Mi hijo me suplicó que volviera a casa para Navidad. Después de un vuelo de 8 horas, abrió la puerta y ni siquiera me saludó. Sin un hola, sin un abrazo. Solo me miró y dijo, «Vas a cuidar a mis hijos. Vamos a viajar a la playa». Mi nuera Cristina se rió detrás de él. «Y limpia la casa también, ¿eh?» Todos se rieron. Como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Como si yo fuera el chiste. Me quedé ahí parada en la puerta, con mi maleta en la mano, las piernas todavía hinchadas del vuelo, procesando lo que acababa de escuchar. Y entonces sonreí. Una sonrisa tranquila. Y dije una sola cosa que hizo que las risas se congelaran en sus gargantas. Eduardo empezó a susurrar. «No, no, de ninguna manera». Cristina dio un paso atrás, su cara perfecta ahora pálida. Porque lo que yo acababa de decir cambió absolutamente todo. Y ellos no tenían idea de lo que vendría después. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Como una mujer de 62 años que siempre dijo sí, finalmente aprendió a decir no. Porque esta historia no empezó en esa puerta. Empezó mucho antes. Años antes. Décadas de decir sí, claro, a cada pedido, a cada exigencia, a cada suposición de que mi vida importaba menos que la de ellos. Todo comenzó con una llamada telefónica 3 semanas antes de Navidad. Yo estaba en mi casa, preparándome para acostarme temprano porque al día siguiente tenía consulta médica. El teléfono sonó. Era Eduardo. Mi corazón dio un salto porque hacía meses que no me llamaba. Meses en los que yo había marcado su número y siempre caía en el buzón de voz. Meses en los que mis mensajes quedaban en visto pero sin respuesta. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente. Casi cálida. Casi como cuando era niño y me necesitaba. «Mamá, te necesito aquí para Navidad. Los niños te extrañan muchísimo. Yo te extraño. Por favor, ven a casa». Sentí que algo se derretía dentro de mí. Todas esas noches llorando en silencio, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo ya no me llamaba, de repente parecía no importar. Él me necesitaba. Él me extrañaba. Eso era lo único que importaba. «Claro que sí, mi amor», le dije, con la voz quebrada por la emoción. «Claro que voy». «Genial. Mamá. Te voy a mandar los detalles. Te amo». Colgó antes de que yo pudiera decir «yo también te amo». Pero no importaba. Iba a ver a mi hijo. Iba a abrazar a mis nietos. Iba a tener una Navidad en familia después de tanto tiempo sola. Al día siguiente recibí un mensaje de Eduardo. No era un mensaje cariñoso. Era un link para comprar mi propio boleto de avión. $600. Casi todo lo que tenía ahorrado para mis medicamentos del próximo mes. Mis manos temblaron mientras miraba el precio en la pantalla. Pero entonces pensé en la voz de Eduardo, en cómo había dicho «te necesito aquí». Pensé en mis nietos. Pensé en que tal vez, solo tal vez, esta Navidad sería diferente. Compré el boleto. Durante las siguientes 3 semanas viví en una nube. Le conté a mi vecina Sara que iba a pasar Navidad con mi hijo. Compré regalos para los nietos, gastando dinero que no tenía porque quería que sus caritas brillaran al abrir los paquetes. Até los regalos con lazos rojos y dorados, imaginando sus sonrisas. Preparé mi maleta con cuidado, incluyendo ese vestido verde que Eduardo siempre decía que me quedaba bien. Quería verme bonita para mi familia. El día del vuelo me desperté a las 4 de la mañana. El taxi llegó a las 5. El aeropuerto estaba lleno de familias felices viajando para las fiestas. Yo era una de ellas. O eso creía. 8 horas de vuelo. 8 horas con las piernas hinchadas, la espalda dolorida, sin poder dormir de la emoción. 8 horas imaginando el reencuentro. Eduardo esperándome con esa sonrisa que tenía cuando era niño. Los nietos gritando «abuela», y corriendo hacia mí. La casa decorada con luces navideñas. El olor a pino y canela. Abrazos largos. Conversaciones sinceras alrededor de la mesa. Risas compartidas. Imaginé que finalmente volvería a sentirme parte de algo. Parte de mi propia familia. Cuando el avión aterrizó, fui al baño del aeropuerto y me arreglé. Me peiné con cuidado. Me puse labial. Quería verme bien. Quería que Eduardo se sintiera orgulloso de su madre.
Quería que Cristina no tuviera nada malo que decir sobre mi apariencia. Tomé un taxi hasta la casa. Le di la dirección al conductor y durante todo el trayecto mis manos no dejaron de temblar. Veía pasar las calles conocidas, el parque donde Eduardo jugaba de niño, la tienda donde comprábamos helado los domingos. Todo me parecía exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. El taxi se detuvo frente a una casa grande, hermosa, con un jardín perfectamente cuidado. La casa de Eduardo. La casa que yo había ayudado a pagar dándole $15,000 hace 4 años cuando él y Cristina necesitaban urgentemente ayuda con el enganche. Dinero que nunca me devolvieron. Dinero del que nunca volvimos a hablar. Bajé del taxi. Tomé mi maleta. Caminé hacia la puerta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro. Voces. Risas. La puerta se abrió. Y ahí estaba Eduardo. Mi hijo. Alto, bien vestido, con esa cara que era tan parecida a la de su padre. Pero su expresión no era la que yo había imaginado durante 8 horas de vuelo. No había sonrisa. No había calidez. Me miró como si acabara de ver llegar a alguien que había contratado para hacer un trabajo. Vas a cuidar a mis hijos. Vamos a viajar a la playa. Así. Sin más. Sin un ¿cómo estuvo el vuelo, mamá? Sin un gracias por venir. Sin nada. Detrás de él apareció Cristina, mi nuera, con esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado perfecta. Demasiado calculada. Se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo. Y limpia la casa también, ¿eh? Dijo, y su risa aguda me atravesó como un cuchillo. Eduardo se rió también. Los dos se rieron como si acabaran de hacer el chiste más gracioso del mundo. Sentía algo quebrarse dentro de mí. Algo que había estado sosteniéndome durante años, durante décadas, finalmente se rompió. Pero no dije nada todavía. No grité. No lloré. Solo los miré. Miré a mi hijo riéndose de mí. Miré a mi nuera disfrutando mi humillación. Y algo en mi cabeza hizo clic. No dije. Una sola palabra. 2 letras. Pero la forma en que salió de mi boca, el tono, la calma absoluta, hizo que el mundo se detuviera. Eduardo parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. ¿Qué? No, repetí, con la misma voz tranquila. No voy a cuidar a tus hijos. No voy a limpiar tu casa. No voy a hacer nada de lo que acabas de ordenarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina me miraba con la boca abierta. Eduardo negaba con la cabeza, susurrando. No, no, de ninguna manera. Entré a la casa empujando mi maleta, pasé junto a ellos sin decir nada más. Mis piernas todavía me dolían del vuelo, pero caminé con la espalda recta, con la cabeza en alto. Escuché a Eduardo detrás de mí, su voz subiendo de volumen. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes. No puedes simplemente decir que no. Ya compramos los boletos. Ya está todo planeado. Me detuve. Me di la vuelta. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los míos, y vi a un extraño. Tú compraste los boletos sin preguntarme. Tú planeaste todo sin consultarme. Tú asumiste que yo vendría corriendo a hacer lo que necesitaras, como siempre. Cristina se acercó, su voz ahora más aguda, más desesperada. Pero es Navidad. Eres la abuela. Los niños te necesitan. ¿Los niños me necesitan?, pregunté, y mi voz finalmente tembló un poco. ¿O ustedes necesitan una niñera gratis? Porque hasta ahora nadie me ha abrazado. Nadie me ha preguntado cómo estoy. Nadie actuó como si realmente les importara que yo estuviera aquí. Eduardo intentó hablar, pero yo levanté la mano. Acabo de viajar 8 horas. Gasté $600 en un boleto de avión que no podía pagar. Dejé mi casa, mis medicinas, todo, porque tú me dijiste que me extrañabas, que me necesitabas. Y lo primero que haces cuando abres la puerta no es abrazarme, es darme órdenes. Las palabras salían de mí como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Años. Décadas de tragármelo todo, de sonreír y asentir, de decir sí, claro a cada pedido. Mamá, estás exagerando, dijo Eduardo, pero su voz ya no sonaba segura.
Sonaba asustada. Exagerando, repetí. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Sin necesitar dinero, sin necesitar que cuidara a los niños, sin necesitar nada. Eduardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue hace 2 años. 2 años. Eduardo. La última vez que hablamos fue hace 3 meses, cuando necesitabas que te prestara $1000 para arreglar tu auto. Dinero que, por cierto, nunca me devolviste. Cristina intervino. Ay, por Dios, siempre con lo mismo. Somos familia. La familia se ayuda. Tienes razón, dije, mirándola directamente. La familia se ayuda. Pero ayudar no significa usar. Ayudar no significa tomar y nunca dar. Ayudar no significa llamar solo cuando necesitas algo. Vi cómo Cristina apretaba los labios. Como Eduardo miraba al piso. Y me di cuenta de algo que debía haber visto hace años. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No era ignorancia. No era descuido. Era intencional. ¿Dónde están los niños?, pregunté de repente. Eduardo levantó la vista, sorprendido por el cambio de tema. En casa de los padres de Cristina. Pensamos que sería mejor. Que sería mejor que no estuvieran aquí cuando llegara, terminé la frase por él. Porque ustedes sabían que no iba a haber reunión familiar. Sabían que esto era solo para dejarme encargada de ellos mientras se iban a la playa. El silencio confirmó todo. ¿Cuándo se van?, pregunté. Mañana en la mañana, murmuró Eduardo. ¿Y cuándo planeaban decirme la verdad? ¿O iban a seguir fingiendo que esto era una feliz reunión navideña? Cristina cruzó los brazos. Mira, Isabel, no sé por qué estás haciendo este drama. Siempre has cuidado a los niños. Siempre has estado ahí cuando te necesitamos. ¿Por qué ahora es diferente? Esa pregunta. Esa maldita pregunta. ¿Por qué ahora es diferente? Como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Como si yo fuera el problema. Porque me cansé, dije simplemente. Me cansé de ser conveniente en lugar de amada. Me cansé de que me llamen solo cuando necesitan algo. Me cansé de pagar, de cuidar, de dar y dar y dar sin recibir ni siquiera un gracias sincero. Eduardo dio un paso hacia mí. Mamá, claro que te amamos. Claro que te apreciamos. Así, lo interrumpí. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme? Vives a 8 horas de avión, lo sé, pero ¿cuándo fue la última vez que tú compraste un boleto para venir a verme? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo que no implicara trabajo para mí? Él no respondió. No podía responder porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunté. Eduardo me miró confundido. 20 de diciembre. Es 20 de diciembre, repetí. ¿Y sabes qué día fue hace una semana? Silencio. Fue mi cumpleaños, Eduardo. Cumplí 62 años. Y nadie llamó. Ni tú, ni Cristina, ni los niños. Nadie. Vi cómo su cara se ponía pálida. Cristina miró hacia otro lado. Pero está bien, continué. Porque 2 días después de mi cumpleaños olvidado, tú me llamaste. Y yo, como la idiota que he sido, pensé que finalmente te habías acordado. Pero no. Solo necesitabas una niñera. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No de tristeza. De rabia. De años y años de rabia contenida. Yo trabajé 3 empleos cuando eras niño para que no te faltara nada. Me quedaba dormida de pie planchando ropa ajena para poder pagar tu escuela. Vendí el auto de tu padre cuando murió para pagar tu universidad. Te di $15,000 para esta casa. Te he dado todo lo que tengo y todo lo que soy. Mi voz se quebró pero continué. Y tú no puedes ni recordar mi cumpleaños. Eduardo tenía lágrimas en los ojos ahora. Mamá, lo siento, yo. No, lo interrumpí. No quiero disculpas. Las disculpas son fáciles. Quiero que entiendas algo. Esto se acabó. Cristina soltó una risa nerviosa. ¿Qué se acabó? ¿De qué estás hablando? Esto dije, señalando entre ellos y yo. Esta dinámica donde ustedes toman y yo doy. Donde ustedes exigen y yo obedezco.
donde mi vida, mi tiempo, mi dinero, mi salud, todo es menos importante que lo que ustedes necesitan. Eduardo se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mamá, no es así. Tú estás malinterpretando todo. Malinterpretando. Mi voz subió de volumen. Dime entonces, Eduardo, ¿cómo debería interpretar que me hiciste viajar 8 horas para usarme como empleada doméstica? No es así, gritó él. Pensamos que te gustaría pasar tiempo con los nietos. Mientras ustedes están en la playa, agregué. Muy conveniente. Muy considerado de su parte. Cristina suspiró dramáticamente. Está bien, tal vez lo planeamos mal. Pero ya estás aquí. Los niños vendrán mañana temprano y nosotros nos iremos. Son solo 5 días. Isabel. 5 días. 5 días, repetí. Como si 5 días de mi vida no importaran. Como si no tuviera mis propios planes, mi propia vida. ¿Qué planes?, preguntó Cristina con un tono condescendiente. Vives sola. No tienes trabajo. ¿Qué ibas a hacer en Navidad de todos modos? Esas palabras. Esas malditas palabras. Se quedaron flotando en el aire como veneno. ¿Escuchaste lo que acabas de decir?, le pregunté a Cristina. ¿Escuchaste cómo asumiste que porque vivo sola mi vida no vale nada? ¿Que porque estoy jubilada no tengo valor? No dije eso, respondió ella rápidamente. Sí lo dijiste. Exactamente eso dijiste. ¿Y sabes qué? Esa es la forma en que me han tratado durante años. Como si yo no fuera una persona completa. Como si solo existiera para servirles. Eduardo se acercó e intentó tomarme de la mano. Yo la retiré. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Difícil para quién?, pregunté. ¿Para ti? Porque para mí ya ha sido suficientemente difícil durante demasiado tiempo. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta. Eduardo me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? A un hotel, respondí con calma. Voy a pasar estos días descansando, conociendo la ciudad, haciendo lo que yo quiera hacer. Y después voy a tomar mi vuelo de regreso. No seas ridícula, exclamó Cristina. No vas a gastar dinero en un hotel cuando esta casa es enorme. Esta casa no es mía, dije. Y prefiero gastar mi propio dinero en mi propia paz que quedarme aquí siendo tratada como sirvienta. Eduardo puso sus manos en mis hombros. Mamá, espera. Hablemos. Podemos resolver esto. Lo miré a los ojos. ¿Resolver qué exactamente? ¿Vas a cancelar tu viaje a la playa? ¿Vas a pasar la Navidad conmigo? ¿Vas a tratarme como tu madre en lugar de como tu empleada? Él no respondió. Porque ambos sabíamos que no iba a hacer nada de eso. Eso pensé, dije, apartando sus manos de mis hombros. Cristina se interpuso. Mira, Isabel, entiendo que estés molesta. Pero piensa en los niños. Ellos sí te extrañan. Ellos sí te quieren. Los niños, repetí. Siempre los niños. ¿Sabes qué, Cristina? Yo también tengo nietos. Pero nunca me han permitido ser una abuela de verdad. Solo soy útil cuando necesitan niñera. Eso no es cierto, protestó Eduardo. ¿No? Lo desafié. Dime entonces, ¿cuántas veces me has invitado a sus cumpleaños? ¿A sus obras de teatro en la escuela? ¿A sus partidos de fútbol? Silencio. Nunca, respondí por él. Nunca me invitas a nada. Pero cuando necesitas que los cuide por una semana, ahí sí aparezco en tu mente. Eduardo bajó la mirada. Es que siempre estás tan lejos. Tú también estás lejos de mí, lo interrumpí. Pero de alguna manera esperabas que yo tomara un avión de 8 horas con un día de aviso. Entonces la distancia solo importa cuando les conviene. Tomé mi maleta nuevamente. Esta vez nadie me bloqueó el paso. Caminé hacia la puerta y la abrí. Mamá, no te vayas así, dijo Eduardo, su voz quebrada. Por favor. Me detuve en el umbral, pero no me di la vuelta. Durante toda tu infancia te enseñé a ser considerado, a ser amable, a pensar en los demás. Y en algún momento del camino, aprendiste a pensar solo en ti mismo. No sé si fue Cristina, no sé si fui yo, no sé qué pasó.
Pero el hijo que crié no me habría tratado así. Mamá. Comenzó él, pero yo levanté la mano. Necesito que entiendas algo, Eduardo. Esto no es un berrinche. Esto no es drama. Esto es una madre estableciendo límites que debió haber puesto hace años. Y si eso te hace sentir incómodo, bien. Porque yo he estado incómoda, he estado dolida, he estado sola durante mucho tiempo. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Escuché voces adentro, discusiones, pero seguí caminando. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono para llamar un taxi. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no me detuve. Un vecino que estaba regando su jardín me miró con curiosidad. Le sonreí y él asintió incómodo. Probablemente había escuchado todo. Probablemente pensaba que yo era una vieja loca. En ese momento no me importó. El taxi llegó 15 minutos después. Le pedí al conductor que me llevara al hotel más cercano. Él me miró por el espejo retrovisor, notó mis lágrimas, pero no dijo nada. Se lo agradecí en silencio. Mientras el auto se alejaba de esa casa perfecta con su jardín perfecto y su familia perfecta, sentí algo extraño en el pecho. No era dolor. No era arrepentimiento. Era algo que no había sentido en años. Era alivio. El hotel era modesto pero limpio. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa amable, me registró sin hacer preguntas. Me dio la llave de la habitación 312 y me deseó una feliz estadía. Subí en el elevador sola, cargando mi maleta. Mis piernas todavía dolían del vuelo. Mi espalda estaba rígida. Pero cuando entré a esa habitación pequeña con su cama individual y su vista a un estacionamiento, me senté en la cama y respiré profundo. Estaba sola. Completamente sola. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía bien. Saqué mi teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Eduardo y 4 mensajes de texto. No los abrí. En lugar de eso, marqué otro número. ¿Isabel? Contestó Sara, mi vecina, con sorpresa en la voz. ¿Cómo está yendo todo? ¿Ya estás con tu familia? Sara, dije, y mi voz se quebró. Sara, lo hice. Finalmente lo hice. ¿Hiciste qué, mi amor? Preguntó Sara con preocupación. ¿Estás bien? Le dije que no, respondí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Le dije que no a Eduardo. Le dije que no a todo. Escuché a Sara inhalar profundamente. Cuéntame todo. Desde el principio. Y se lo conté. Le conté sobre la puerta abriéndose sin un abrazo. Sobre las órdenes en lugar de saludos. Sobre la risa de Cristina. Sobre mi cumpleaños olvidado. Sobre los $15,000 que nunca me devolvieron. Sobre los $1,000 del auto. Sobre cada pequeña humillación que había guardado en silencio durante años. Sara escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Isabel, dijo finalmente, estoy tan orgullosa de ti que podría llorar. No era lo que esperaba escuchar. Orgullosa. Sí, orgullosa. ¿Sabes cuántas veces te he visto correr cuando Eduardo chasqueaba los dedos? ¿Cuántas veces has cancelado tus planes, tus citas médicas, tu vida, porque él necesitaba algo? Y siempre volvías justificándolo. Es mi hijo, decías. Es lo que hacen las madres. Punto. Tenía razón. Sara lo había visto todo desde afuera. Me había visto vaciándome una y otra vez. ¿Pero qué hago ahora?, pregunté. Estoy en un hotel. Gasté $600 para venir aquí. Mi vuelo de regreso no es hasta el 28. Son 8 días sola en una ciudad donde no conozco a nadie. 8 días para ti, dijo Sara firmemente. 8 días para recordar quién eres además de la madre de Eduardo. Isabel, tienes 62 años, no 82. Tienes salud, tienes vida. Ve museos. Ve a comer a restaurantes bonitos. Camina por la ciudad. Haz todas esas cosas que siempre dices que quisieras hacer pero nunca haces porque estás ahorrando para cuando Eduardo necesite algo. Sus palabras se sintieron como un abrazo. No sé si puedo. Sí puedes, me interrumpió. Y vas a hacerlo. Además, necesito que sepas algo. Esto que hiciste hoy no es egoísta. No es cruel.
Es necesario. Eduardo necesitaba escuchar eso. Probablemente nadie en su vida le ha dicho que no. Hablamos durante 1 hora más. Cuando colgué, me sentía un poco más fuerte. Un poco menos culpable. Sara tenía razón. Esto no era egoísmo. Esto era supervivencia. Me di un baño largo, usando todo el jabón del hotel, todo el champú, sin preocuparme por ahorrar. Me puse el pijama y me acosté en esa cama que era solo mía. Nadie iba a despertarme a las 5 de la mañana pidiendo que hiciera el desayuno. Nadie iba a dejarme una pila de ropa sucia. Nadie iba a tratarme como invisible. Cerré los ojos y, por primera vez en semanas, dormí toda la noche. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando por la ventana. Revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas de Eduardo. 11 mensajes de texto. 3 de Cristina. Incluso uno de un número que no reconocí. Abrí el de Eduardo primero. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, esto es ridículo. Mamá, los niños están preguntando por ti. Mamá, Cristina está muy molesta. Mamá, al menos podrías contestar para saber que estás bien. Mamá, vamos a cancelar el viaje si tú vienes. Ese último me detuvo. Leí varias veces. Vamos a cancelar el viaje si tú vienes. No vamos a cancelar el viaje para pasar tiempo contigo. No nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Solo si tú vienes. Como si yo fuera el precio que tenían que pagar. Como si estar conmigo fuera un castigo. Abrí el mensaje de Cristina. Isabel, no sé qué te pasa, pero estás arruinando la Navidad de todos. Los niños están confundidos. Eduardo está destrozado. Espero que estés feliz. La audacia. La absoluta audacia de hacerme sentir culpable cuando ellos habían planeado usarme desde el principio. Entonces abrí el mensaje del número desconocido. Era una foto. Una captura de pantalla de una conversación entre Cristina y alguien llamado Raquel. La foto había sido enviada desde el número de Raquel con un mensaje. Pensé que deberías ver esto. Leí la conversación con el corazón acelerado. Cristina, ya viene la vieja. Raquel, tu suegra. Cristina, sí. Eduardo la convenció. Gratis por 5 días. Raquel, jajaja, eres terrible. Cristina, ni te imaginas lo fácil que fue. Le dijo que la extrañaba y ella compró su propio boleto. $600 que no tenemos que pagar. Raquel, pero no se va a enojar cuando descubra que solo la quieren de niñera. Cristina, ¿y qué va a hacer? ¿Irse? Ya gastó el dinero del vuelo. Se va a quedar y va a cuidar a los niños como siempre. Raquel, no sé, Cris. Suena medio feo. Cristina, es Isabel. Ella siempre dice que sí. Es como un perrito. Le das un poco de atención y hace lo que sea. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras. Como un perrito. Eso era lo que pensaba de mí. Y Eduardo, mi hijo, había sido cómplice de todo esto. Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje a Raquel. Gracias por enviarme esto. No sé quién eres, pero te agradezco tu honestidad. La respuesta llegó inmediatamente. Soy la prima de Cristina. Nunca me cayó bien cómo te trata. Pensé que merecías saber la verdad. Lo siento. Guardé la captura de pantalla. La evidencia de que todo esto había sido planeado. De que no estaba loca. De que no estaba exagerando. Ellos realmente me veían como algo que podían usar y descartar. Me vestí con cuidado. Me puse ese vestido verde que había empacado para la cena navideña que nunca iba a pasar. Me maquillé. Me arreglé el cabello. Me miré en el espejo del baño del hotel y vi a una mujer que había olvidado quién era. Pero esa mujer todavía estaba ahí. Solo necesitaba recordar. Bajé a desayunar al pequeño comedor del hotel. Pedí huevos, tocino, fruta fresca, café. Comí despacio, saboreando cada bocado. A mi lado, una pareja mayor compartía el periódico y se reían de algo. Al otro lado, una mujer sola como yo leía un libro. Nadie me conocía. Nadie me necesitaba. Y eso se sentía como libertad.
Después del desayuno, pregunté en recepción sobre lugares para visitar. La misma recepcionista de la noche anterior, que se presentó como Elvira, me recomendó un museo de arte a 3 cuadras y un parque hermoso a 20 minutos en taxi. ¿Está de vacaciones sola?, preguntó con curiosidad genuina, no con lástima. Sí, respondí, y me sorprendió lo fácil que fue decirlo. Estoy de vacaciones sola. Qué valiente, dijo Elvira sonriendo. Mi madre nunca se atrevería. Siempre dice que una mujer sola llama la atención. Tu madre, dije, probablemente vivió en una época diferente. Nosotras podemos hacer lo que queramos. Elvira se rió. Me cae bien usted, señora. Que tenga un día hermoso. Salí del hotel con mi bolso y mi teléfono. El aire estaba fresco. Las calles estaban decoradas con luces navideñas. Familias caminaban tomadas de la mano. Parejas se besaban bajo el muérdago en las tiendas. Y yo estaba sola, pero no me sentía sola. Caminé hacia el museo. Pagué mi entrada. Recorrí las salas lentamente, mirando pinturas que nunca me había dado el tiempo de apreciar. Había una en particular que me detuvo. Una mujer mayor sentada en una silla, mirando por una ventana. Su expresión era serena, pacífica, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Me quedé frente a esa pintura durante 20 minutos. Mi teléfono vibró en mi bolso. Otro mensaje de Eduardo. No lo abrí. En lugar de eso, tomé una foto de la pintura. La publiqué en mi pequeña cuenta de redes sociales que casi nunca usaba. Escribí, descubriendo el arte de estar conmigo misma. Sara fue la primera en comentar, esa eres tú, Isabel. Hermosa y libre. Sonreí. Seguí caminando por el museo. Pasé 3 horas en ese museo. 3 horas sin pensar en Eduardo, sin pensar en Cristina, sin pensar en todo lo que había dejado atrás en esa casa perfecta. Cuando salí, el sol estaba alto y las calles vibraban con vida navideña. Había vendedores de castañas asadas, músicos tocando villancicos, niños corriendo con globos en forma de renos. Me detuve en una cafetería pequeña. Pedí un café con leche y un pastel de manzana. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Una mesera joven se acercó con mi orden. ¿Está esperando a alguien?, preguntó, mirando la silla vacía frente a mí. No, respondí. Estoy sola. Ah, dijo ella, y por un momento pensé que diría algo condescendiente. Pero en cambio sonrió. Yo también prefiero comer sola a veces. Uno puede pensar sin interrupciones. Me dejó con mi café y mi pastel. Tenía razón. Podía pensar. Y había mucho en qué pensar. Pensé en todos los años que había pasado corriendo detrás de Eduardo. Cada vez que me llamaba, yo dejaba todo. Cuando necesitó ayuda para mudarse a su primer apartamento, yo tomé un autobús de 12 horas. Cuando se casó con Cristina, yo pagué la mitad del banquete porque ellos no podían cubrir todo. Cuando nació su primer hijo, yo me quedé 3 meses cuidándolo sin que me pagaran un centavo. Y cuando necesitaron el enganche para la casa, yo vendí las joyas de mi madre. Las únicas cosas de valor que tenía. $15,000. El anillo de bodas de mi madre. Los aretes que mi abuela le había dado. El collar que mi padre le regaló en su aniversario. Todo vendido. Todo entregado. Es solo por un tiempo, mamá, había dicho Eduardo. Te lo devuelvo en 6 meses, lo prometo. Eso fue hace 4 años. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de voz de Eduardo. Lo escuché. Mamá. Su voz sonaba cansada, frustrada. Mamá, ya es suficiente. Sé que estás molesta, lo entiendo, pero esto ya se está saliendo de control. Cristina está llorando. Los niños no entienden qué pasa. Mamá, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Pero necesito que seas razonable. Razonable. Esa palabra. Como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Como si yo fuera la que había planeado todo esto para usarlo. Borré el mensaje. Terminé mi café y mi pastel. Pagué la cuenta y dejé una propina generosa. La mesera me agradeció con una sonrisa genuina. Que tenga un hermoso día, dijo. Tú también, respondí, y lo decía en serio.
Caminé sin rumbo durante horas. Entré a tiendas pequeñas. Miré escaparates. Compré un libro en una librería antigua. Era una novela sobre una mujer que se va de viaje sola después de un divorcio. Me pareció apropiado. Cuando regresé al hotel, eran casi las 6 de la tarde. Elvira todavía estaba en recepción. ¿Cómo le fue?, preguntó. Maravilloso, respondí honestamente. Esta ciudad es hermosa. Me alegra, dijo ella. Ah, por cierto, un joven vino buscándola hace unas horas. Mi corazón se detuvo. Un joven. Sí. Alto, cabello oscuro. Dijo que era su hijo. Le dije que no podía dar información de huéspedes y se fue. Parecía molesto. Eduardo había venido aquí. Había encontrado el hotel. Probablemente llamó a cada hotel en un radio de 10 kilómetros hasta dar conmigo. ¿Le dijo algo más?, pregunté. Dijo que era una emergencia familiar. Que necesitaba hablar con usted urgentemente. Pero no parecía una emergencia de verdad, si me entiende. Parecía más bien que estaba enojado. Gracias por no decirle nada, dije sinceramente. Elvira se inclinó un poco hacia mí. Señora, he trabajado en hoteles durante 15 años. He visto de todo. Y he aprendido que cuando una mujer se registra sola, con señales de haber llorado, y al día siguiente aparece alguien preguntando por ella con insistencia, lo mejor es proteger a esa mujer. Sea lo que sea que esté pasando, usted tiene derecho a su espacio. Sentí ganas de abrazarla. Esta extraña que acababa de conocer me había protegido más que mi propio hijo. Subí a mi habitación y me senté en la cama. Mi teléfono tenía 22 llamadas perdidas ahora. 22. Abrí los mensajes más recientes. Eduardo, sé en qué hotel estás. Voy para allá. Eduardo, la recepcionista no me dejó pasar. Ahora me escondes. Eduardo, mamá, esto es absurdo. Somos adultos. Podemos hablar. Eduardo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Arruina la Navidad de todos. Espero que estés feliz. Y luego, el más reciente, enviado hace solo 10 minutos. Eduardo, los niños lloraron hoy preguntando por ti. Espero que puedas vivir con eso. Esas palabras. Usar a los niños como arma. Como si yo fuera la que había creado esta situación. Como si yo fuera la villana de esta historia. Pero algo había cambiado en mí. Esas palabras que antes me habrían destrozado, que me habrían hecho correr de vuelta rogando perdón, ahora solo me hacían sentir nada. Bueno, no nada. Claridad. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. No a Eduardo. A Raquel, la prima de Cristina. Raquel, ¿puedo preguntarte algo? ¿Los niños realmente preguntaron por mí o Eduardo está mintiendo? La respuesta llegó en minutos. Los niños ni siquiera saben que estás en la ciudad. Todavía están en casa de los padres de Cristina. Eduardo está desesperado porque no consiguió otra niñera y ahora no pueden irse a la playa. Está usando a los niños para manipularte. Ahí estaba. La verdad fría y dura. Eduardo no estaba preocupado por los niños. Eduardo estaba preocupado porque su plan había fallado. Le respondí, gracias, Raquel. De verdad. No sabes cuánto significa esto para mí. De nada. Mi prima puede ser mi familia, pero eso no significa que tenga que estar de acuerdo con cómo trata a la gente. Tú mereces mejor. Guardé el teléfono. Me quedé sentada en silencio, procesando todo. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Tomé mi teléfono, abrí la conversación con Eduardo, y escribí un mensaje largo. Pero esta vez, no estaba pidiendo disculpas. No estaba explicándome. Estaba estableciendo límites. Eduardo, voy a escribir esto una sola vez y necesito que lo leas completo antes de responder. He pasado los últimos 35 años de mi vida poniéndote primero. Desde que naciste, cada decisión que tomé fue pensando en ti. Trabajé hasta el agotamiento para darte una buena vida. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi dinero, mi salud. Todo por ti. Y en algún momento, tú empezaste a verlo como algo que merecías en lugar de algo por lo que estar agradecido.
Me convertí en un recurso que podías usar cuando te convenía y olvidar cuando no me necesitabas. Olvidaste mi cumpleaños, pero te acordaste de mí cuando necesitabas niñera. Me hiciste viajar 8 horas con la promesa de una reunión familiar, pero lo que realmente querías era trabajo gratis. Y cuando finalmente dije que no, cuando finalmente puse un límite, me trataste como si yo fuera la mala. Eduardo, los niños no están preguntando por mí. Ni siquiera saben que estoy aquí. Tú estás usando su nombre para manipularme. Y eso es bajo. Eso es cruel. Más cruel de lo que jamás imaginé que podría ser. Me detuve. Respiré profundo. Continué escribiendo. No voy a volver a esa casa. No voy a cuidar a tus hijos mientras tú te vas a la playa. No voy a limpiar tu casa. No voy a seguir permitiendo que me uses. Y sé que esto te va a enojar. Sé que vas a decirle a toda la familia que soy una mala madre, que soy egoísta, que arruiné la Navidad. Diles lo que quieras. Pero yo sé la verdad. Y tú también la sabes. Mis dedos temblaban sobre las teclas. Escribí la última parte. Te amo, Eduardo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero ya no puedo permitir que me lastimes. Ya no puedo ser la persona que abandona todo por alguien que no me valora. Así que voy a quedarme en este hotel. Voy a disfrutar mi tiempo aquí. Y el 28 voy a tomar mi vuelo de regreso a casa. Si algún día quieres tener una relación real conmigo, una donde me trates con respeto y amor, estaré esperando. Pero no voy a seguir aceptando migajas. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. El mensaje se marcó como entregado y luego leído casi inmediatamente. Vi los 3 puntos aparecer, desaparecer, aparecer de nuevo. Eduardo estaba escribiendo. Borrando. Escribiendo otra vez. Esperé, con el corazón latiendo fuerte, pero tratando de mantener la calma que acababa de proclamar. Finalmente, la respuesta llegó. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de invitarte a mi casa para Navidad. Tú eres la que está siendo egoísta. Tú eres la que está eligiendo un berrinche por encima de tu familia. Pero está bien, mamá. Quédate en tu hotel. Quédate sola. Cuando te des cuenta del error que cometiste, no sé si voy a estar dispuesto a perdonarte. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez me parecía más absurdo. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué exactamente había hecho por mí? ¿Invitarme para usarme? ¿Olvidar mi cumpleaños? ¿Tomar $15,000 y nunca devolverlos? No respondí. Simplemente dejé el mensaje en visto. Y eso, aparentemente, fue peor que cualquier respuesta que podría haber dado. 2 minutos después, otro mensaje. ¿Ahora ni siquiera vas a responder? Así vas a ser. Y luego otro. Bien. Perfecto. Haz lo que quieras. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes cuando finalmente decidas dejar el drama. Bloqueé su número. Fue más fácil de lo que pensé. Un toque, una confirmación, y se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor pero pacífico. Cristina intentó llamar. Bloqueada también. Llegó un mensaje de un número desconocido que decía ser la madre de Cristina. No lo abrí. Bloqueado. Mi teléfono finalmente quedó en silencio. Me acosté en la cama y miré el techo. Esperé sentir culpa. Esperé sentir arrepentimiento. Esperé que esa voz en mi cabeza empezara a decirme que había exagerado, que era una mala madre, que debía volver y disculparme. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Verdadera paz. Me quedé dormida temprano esa noche. No hubo llamadas que me despertaran. No hubo mensajes urgentes. Solo silencio. A la mañana siguiente me desperté descansada. Era 21 de diciembre. Todavía faltaban 7 días para mi vuelo. 7 días que eran completamente míos. Bajé a desayunar. Elvira me saludó con una sonrisa. ¿Mejor día hoy?, preguntó. Mucho mejor, respondí. Después del desayuno, decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a un spa que estaba a 2 cuadras del hotel. Era un lugar pequeño, no lujoso, pero limpio y acogedor. ¿Tienes cita?, preguntó la recepcionista. No, admití.
Pero tendría espacio para un masaje. Déjeme revisar, dijo, mirando su computadora. Tengo un espacio en 30 minutos. ¿Le sirve? 30 minutos después estaba acostada en una camilla mientras una masajista llamada Tatiana trabajaba en los nudos de mi espalda. Nudos que probablemente habían estado ahí durante años. Décadas de tensión acumulada. Está muy tensa, comentó Tatiana. Estrés laboral. Estrés familiar, respondí. Ah, dijo ella, como si eso lo explicara todo. El peor tipo. Trabajó en silencio durante un rato, sus manos firmes pero gentiles. Y entonces, sin que yo lo esperara, empecé a llorar. No era un llanto dramático. Solo lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas y caían sobre la toalla debajo de mi cara. Tatiana no se detuvo. No hizo preguntas. Solo siguió trabajando, aflojando cada músculo, cada punto de dolor. A veces el cuerpo guarda lo que la mente trata de olvidar, dijo suavemente. Está bien llorar. Está bien soltar. Y eso hice. Solté años de dolor que había estado cargando. Solté la culpa que no era mía. Solté la obligación de ser perfecta, de ser conveniente, de ser lo que todos necesitaban excepto lo que yo necesitaba. Cuando el masaje terminó, me sentí como una persona diferente. Más ligera. Más libre. Gracias, le dije a Tatiana. Vuelva cuando quiera, respondió. Y sea amable consigo misma. Lo merece. Salí del spa sintiéndome renovada. El sol brillaba. Las calles estaban llenas de gente haciendo compras navideñas. Decidí unirme a ellos. Entré a una tienda de ropa. Una vendedora se acercó. ¿Busca algo en particular? Algo para mí, dije. Algo que me haga sentir bien. Me ayudó a encontrar un vestido hermoso color vino, elegante pero cómodo. Me lo probé y cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. No era solo el vestido. Era la forma en que me veía a mí misma. Ya no me veía cansada. Ya no me veía pequeña. Le queda perfecto, dijo la vendedora. Compré el vestido. También compré unos zapatos nuevos. Y un collar. Gasté $200 en mí misma y no sentí ni una pizca de culpa. Mientras caminaba de regreso al hotel con mis bolsas, mi teléfono sonó. Era un número que no tenía bloqueado. Sara. Isabel, ¿cómo estás? He estado preocupada. Estoy bien, Sara. Mejor que bien, de hecho. Le conté todo. El mensaje que le había enviado a Eduardo. El bloqueo. El spa. El vestido nuevo. Sara escuchaba y yo podía escuchar la sonrisa en su voz. Isabel, no puedo decirte lo orgullosa que estoy. ¿Sabes? He estado pensando en ti estos días. Y me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que nunca te he visto hacer algo solo para ti. En todos los años que te conozco, todo lo que haces es para otros. Y finalmente estás poniéndote primero. Sus palabras me llegaron profundo. Tenía razón. Incluso los pequeños placeres, como comprar un libro o tomar un café, siempre venían con culpa. Siempre con la sensación de que ese dinero debería estar guardado para cuando Eduardo lo necesitara. Sara, dije, creo que he estado viviendo mi vida al revés. Nunca es tarde para darle la vuelta, respondió ella. Hablamos durante otra hora. Me contó sobre su día, sobre su nieto que acababa de aprender a caminar, sobre el pastel que había horneado esa mañana. Cosas normales. Cosas que no requerían nada de mí excepto escuchar y compartir. Cuando colgué, me di cuenta de que esa era la diferencia. Con Sara, la amistad fluía en ambas direcciones. Ella daba, yo daba. Ella escuchaba, yo escuchaba. Con Eduardo, solo había fluido en una dirección durante demasiado tiempo. Esa noche cené en el restaurante del hotel. Pedí vino. Pedí el plato más caro del menú solo porque se veía delicioso. Y cuando la mesera preguntó si estaba esperando a alguien, respondí con una sonrisa. No, estoy cenando sola y estoy perfectamente bien así. A mitad de la cena, una mujer mayor en la mesa de al lado me habló. Discúlpeme, dijo con acento español. No quiero molestar, pero no pude evitar notar que está cenando sola. Yo también. ¿Le molestaría si me uno? Para nada, respondí, sorprendida pero agradada.
Se presentó como Elvira. Diferente de la recepcionista, pero igualmente amable. Tenía 70 años y estaba de visita en la ciudad después de que su esposo falleciera 6 meses atrás. Mis hijos querían que pasara la Navidad con ellos, explicó. Pero necesitaba estar sola. Necesitaba recordar quién soy sin él. Entendí perfectamente lo que quería decir. Cenamos juntas. Hablamos sobre la vida, sobre la pérdida, sobre encontrarnos a nosotras mismas después de décadas de ser lo que otros necesitaban que fuéramos. Era como hablar con un espejo, una versión mayor y más sabia de mí misma. ¿Puedo darle un consejo?, preguntó Elvira mientras compartíamos el postre. Por favor, dije. Lo que está haciendo ahora, este tiempo para usted, no lo vea como un castigo para su hijo o como un acto de rebeldía. Véalo como un regalo para usted misma. Un regalo que debió haberse dado hace años. Y cuando regrese a su vida normal, no olvide este sentimiento. No olvide que usted importa. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despidiéramos esa noche. De vuelta en mi habitación, saqué mi computadora portátil. Había algo que necesitaba hacer. Algo que había estado evitando durante años. Abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir. Cada peso que le había dado a Eduardo desde que se fue de casa. Cada préstamo. Cada ayuda. Cada regalo que era más una exigencia que un deseo de mi parte. La lista creció y creció. Los $15,000 para la casa. Los 1,000 para el auto. Los 2,000 que le presté cuando la empresa estaba pasando por un momento difícil. Los 500 para los útiles escolares de los niños. Los 300 para arreglar el techo. Los 800 para la fiesta de cumpleaños del niño mayor. Las incontables veces que pagué sus compras del supermercado cuando visitaba. Los regalos de Navidad caros para los niños. Los boletos de avión cada vez que él necesitaba que fuera. Sumé todo. El total me dejó sin aliento. $43,200 en 15 años. $43,000 que podría haber usado para mí. Para viajar. Para arreglar mi propia casa. Para ahorrar para mi futuro. Para vivir sin el estrés constante de no tener suficiente dinero. Miré esos números en la pantalla durante largo rato. $43,000. No era solo dinero. Era mi pensión reducida. Era trabajar horas extra limpiando casas ajenas cuando ya debería estar descansando. Era vivir con un presupuesto tan ajustado que a veces tenía que elegir entre comprar mis medicamentos o comprar comida decente. Todo mientras Eduardo vivía en esa casa grande con su jardín perfecto, tomando vacaciones en la playa, comprando cosas que no necesitaba. Y nunca, ni una sola vez, había devuelto un centavo. Guardé la hoja de cálculo. Mañana la imprimiría. No porque pensara pedir el dinero de vuelta. Ese dinero se había ido hacía tiempo. Sino porque necesitaba verlo en papel. Necesitaba la evidencia física de que no estaba loca, de que no estaba exagerando, de que mi dolor era real y válido. Me acosté pero no pude dormir. Mi mente daba vueltas. Pensaba en todas las veces que Eduardo me había dicho es solo un préstamo, mamá, y yo había creído que algún día me lo devolvería. Pensaba en todas las veces que Cristina había olvidado su cartera cuando salíamos y yo terminaba pagando todo. Pensaba en cómo, poco a poco, me habían convertido en un cajero automático con piernas. A las 3 de la mañana, me levanté y fui al escritorio del hotel. Saqué papel y bolígrafo. Y empecé a escribir una carta. No para Eduardo. Para mí. Querida Isabel, escribí. Hoy tienes 62 años. Has vivido más de 6 décadas poniendo a todos antes que a ti. Has sido madre soltera desde que Eduardo tenía 5 años. Has trabajado en empleos que odiabas para pagar escuelas que no podías costear. Has dado todo lo que tenías y más. Y por mucho tiempo, pensaste que eso era amor. Pensaste que el sacrificio infinito era lo que hacían las buenas madres. Pero hoy aprendiste algo diferente. Aprendiste que el amor no puede fluir en una sola dirección para siempre sin secarte por completo. Aprendiste que está bien decir no. Está bien poner límites. Está bien cuidarte a ti misma. Y quiero que recuerdes esto cuando regreses a casa. Cuando la culpa intente volver. Cuando la costumbre te empuje a levantar el teléfono cada vez que Eduardo llame. Recuerda que tú también importas. Que tu vida también tiene valor. Que mereces ser amada,
no usada. Firmé la carta y la guardé en mi maleta. Algún día, cuando dudara de mí misma, la leería de nuevo. La mañana del 22 de diciembre desperté con un plan. Iba a hacer algo que había querido hacer durante años, pero nunca me había permitido. Iba a ir a un concierto navideño en la catedral de la ciudad. Me puse mi vestido nuevo color vino. Me arreglé el cabello. Me puse el collar que había comprado. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que valía la pena vestir bien. No para impresionar a otros, sino para honrarme a mí misma. El concierto era a las 7 de la noche. Llegué temprano y encontré un asiento en medio de la catedral. El lugar era hermoso. Vitrales coloridos, techos altos, el olor a incienso y madera antigua. La gente entraba poco a poco, familias, parejas, grupos de amigos. Y yo, sola. Pero no me sentía sola. Me sentía completa. La música comenzó. Un coro cantaba villancicos en latín. Las voces se elevaban hasta el techo, llenando cada espacio con sonido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz verdadera. Durante el intermedio, la mujer sentada junto a mí me habló. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo. «Precioso», concordé. «¿Vino con familia?», preguntó. «No», respondí. «Vine sola. Y es perfecto así». Ella sonrió. «Qué valiente». Yo vine con mi esposo, pero él se quedó dormido. Señaló al hombre roncando suavemente 2 asientos más allá. Ambas nos reímos. «¿Sabe qué?», dijo la mujer. «Creo que las mejores experiencias las tenemos cuando estamos presentes de verdad. Y es difícil estar presente cuando estás preocupada por si los demás están disfrutando». Tenía toda la razón. El concierto continuó. Cerré los ojos y dejé que la música me llenara. En algún momento, las lágrimas empezaron a caer. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación, de belleza, de gratitud por estar ahí, en ese momento, siendo simplemente yo. Cuando el concierto terminó, salí a la noche fría. Las calles brillaban con luces navideñas. Decidí caminar de regreso al hotel en lugar de tomar un taxi. Necesitaba el aire fresco. Necesitaba el movimiento. En el camino, pasé por un parque pequeño. Había un banco vacío bajo un árbol decorado con luces blancas. Me senté. Saqué mi teléfono. Tenía mensajes, pero no de quienes esperaba. Sara había enviado una foto de su cena navideña anticipada. «Pensando en ti», decía el mensaje. Raquel, la prima de Cristina, había escrito: «Espero que estés teniendo días hermosos. Te lo mereces». Y había un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. «Hola, Isabel. Soy Mauricio, el hermano de Eduardo. Acabo de enterarme de lo que pasó. Eduardo me llamó quejándose, pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que tú tenías toda la razón. Quiero que sepas que te apoyo. Lo que hiciste tomó valor. Y siento no haber estado más presente en tu vida. Si alguna vez necesitas algo, aquí estoy». Mauricio, el hermano menor de Eduardo. No habíamos hablado en años, no porque hubiera habido un pleito, sino simplemente porque la vida nos había separado. Que él me escribiera ahora significaba más de lo que podía expresar. Le respondí: «Gracias, Mauricio. Tus palabras significan mucho. Espero que podamos reconectar pronto». Su respuesta fue inmediata: «Cuando vuelvas a casa, me encantaría visitarte. Tenemos mucho de qué hablar». Me quedé en ese banco durante 1 hora, respondiendo mensajes, sintiendo el frío de la noche en mis mejillas. Y me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Nunca había estado verdaderamente sola. Había gente en mi vida que me valoraba. Gente que me veía como más que un recurso. Solo había estado tan enfocada en Eduardo, tan consumida por la necesidad de su aprobación, que no había visto a todos los demás. De regreso en el hotel, Elvira de la recepción me detuvo. «Señora Isabel, se ve hermosa esta noche. ¿Salió a algún lugar especial?» «Fui a un concierto», dije. «Sola. Y fue maravilloso». Ella aplaudió suavemente. «Bien por usted. ¿Sabe? He estado pensando en hacer lo mismo. Ir al cine sola. Pero me da miedo».
No tenga miedo, le dije. Es liberador. Debería intentarlo. Lo haré, prometió. Usted me inspira. Subí a mi habitación sintiéndome ligera. Me cambié y me acosté. Por primera vez en días, revisé si Eduardo había intentado contactarme desde otros números. Nada. El silencio era absoluto. Y me di cuenta de que no me molestaba. De hecho, lo agradecía. Los siguientes días pasaron en una especie de sueño hermoso. Me desperté cuando mi cuerpo quería despertar. Comí cuando tenía hambre. Descansé cuando estaba cansada. No había horarios impuestos por otros. No había expectativas que cumplir. El 23 de diciembre visité un mercado navideño. Compré regalos para Sara, para Mauricio, para Raquel, a quien ni siquiera conocía en persona, pero que había sido más amable conmigo que mi propia familia. Compré algo especial para mí también, una pulsera de plata con una inscripción que decía ella creyó que podía, así que lo hizo. El 24, Nochebuena, fue el día más difícil. Vi familias por todas partes. Niños con sus padres. Abuelos con sus nietos. Y por un momento, la culpa intentó colarse. Deberías estar con Eduardo, susurró esa voz vieja en mi cabeza. Es Navidad. Las familias deben estar juntas. Pero entonces recordé. Recordé la puerta abriéndose sin un abrazo. Recordé la risa de Cristina. Recordé el mensaje diciendo que era como un perrito. Recordé $43,000 nunca devueltos. Recordé mi cumpleaños olvidado. Y la culpa se desvaneció. En lugar de sentirme mal, hice algo diferente. Fui a un refugio de personas sin hogar que estaba sirviendo cena navideña. Me ofrecí como voluntaria. Pasé la Nochebuena sirviendo comida a extraños que me agradecían con sonrisas genuinas. Que me veían. Que apreciaban mi presencia. Una mujer mayor, probablemente de mi edad, me tomó la mano mientras le servía puré de papas. Gracias, mi cielo, dijo. Que Dios la bendiga por estar aquí en Navidad en lugar de con su familia. Ustedes son mi familia hoy, respondí. Y lo decía en serio. Esa noche, de vuelta en el hotel, me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Pensé en Eduardo. Pensé en los nietos que apenas conocía. Pensé en la vida que había imaginado versus la vida que realmente tenía. Y por primera vez, no me sentí triste por la diferencia. Me sentí esperanzada por lo que vendría. Saqué mi teléfono y desbloqueé el número de Eduardo. No para llamarlo. Solo para ver si había intentado contactarme. Había un mensaje de esta mañana. Feliz Nochebuena, mamá. Los niños preguntaron por ti. Les dije que estabas enferma. No sé qué más decirles. No respondí. Pero tampoco borré el mensaje. Lo dejé ahí como recordatorio de que algunos puentes no se queman. Solo se dejan de cruzar por un tiempo. La mañana de Navidad desperté con el sol entrando por la ventana. Afuera, la ciudad estaba en silencio. Ese silencio especial que solo existe en los días festivos cuando la mayoría de la gente está en casa con sus familias. Me estiré en la cama, tomándome mi tiempo. No había prisa. No había nadie esperándome. Y eso, en lugar de sentirse vacío, se sentía como libertad. Bajé a desayunar. El comedor del hotel estaba casi vacío. Solo había otras 3 personas, un hombre de negocios mirando su laptop, una pareja joven compartiendo panqueques, y Elvira de la recepción que estaba terminando su turno. Feliz Navidad, señora Isabel, me saludó con una sonrisa cansada. Feliz Navidad, Elvira. ¿Ya terminas tu turno? Sí, gracias a Dios. 12 horas seguidas. Pero alguien tiene que estar aquí, ¿no? Se encogió de hombros. ¿Y usted? Planes para hoy. Todavía estoy decidiendo, admití. Tal vez camine por el centro. Tal vez solo lea mi libro. Ya veremos. Suena perfecto, dijo ella. Y agregó en voz más baja. ¿Sabe? La admiro. En serio. Ojalá yo tuviera su valor. Tú eres joven todavía, le dije. Aprende ahora lo que a mí me tomó 62 años entender. Que está bien poner límites. Que está bien elegirte a ti misma. Ella asintió pensativa y se fue a cambiar de turno. Desayuné despacio. Huevos revueltos, fruta fresca,
café con leche. Mientras comía, pensé en todos los años que había pasado cocinando elaboradas cenas navideñas para Eduardo. Pavó, relleno, puré de papas, ensaladas, postres. Horas y horas en la cocina para que él llegara tarde, comiera rápido, y se fuera temprano. Y yo quedaba con una montaña de platos sucios y la casa vacía otra vez. Este año no había pavó. No había cocina interminable. Solo un desayuno tranquilo en un comedor de hotel. Y era suficiente. Era más que suficiente. Después del desayuno, decidí caminar. Me puse ropa cómoda y salí a explorar la ciudad navideña. Las calles estaban decoradas pero vacías. Las tiendas cerradas. Solo algunos restaurantes abiertos aquí y allá. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran donde quisieran. Terminé en un parque grande que no había visitado antes. Había familias haciendo picnic, niños volando cometas, parejas ancianas caminando tomadas de la mano. Me senté en un banco bajo un árbol enorme y observé. Una niña pequeña corrió hacia mí persiguiendo una pelota que había rodado hasta mis pies. Se la devolví con una sonrisa. Gracias, señora, dijo con una vocecita dulce. De nada, preciosa, respondí. Su madre se acercó disculpándose. Lo siento, está muy emocionada. Es su primera Navidad que realmente entiende lo que está pasando. No te preocupes, le dije. Es hermosa. La madre se sentó a mi lado en el banco mientras la niña volvía a jugar. ¿Estás aquí sola?, preguntó con curiosidad. Sí, respondí. Por elección. Ah, dijo ella, y sonó genuinamente interesada. Vacaciones de soledad intencional. Algo así, dije. Más bien un despertar tardío sobre el valor de mi propio tiempo. Ella se rió. Ay, lo entiendo perfectamente. A veces fantaseo con tomarme unas vacaciones sola. Solo yo, un buen libro, y silencio. Pero me siento culpable solo de pensarlo. No te sientas culpable, le dije. Cuidarte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Hablamos durante media hora. Me contó sobre su vida, su esposo que trabajaba demasiado, sus suegros que siempre tenían opiniones sobre cómo criaba a su hija. Y yo escuché, viendo en ella una versión más joven de mí misma. Alguien que todavía estaba a tiempo de aprender lo que yo había tardado décadas en entender. Si puedo darte un consejo, le dije antes de despedirnos. No esperes a tener 62 años para poner límites. Hazlo ahora. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Ella me abrazó. Gracias. Necesitaba escuchar eso hoy. Cuando se fue, me quedé sentada un rato más. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Feliz Navidad, Isabel. Espero que estés teniendo un día hermoso. Aquí te extrañamos, pero estamos orgullosos de ti. Le respondí con una foto del parque. Feliz Navidad, Sara. El día es perfecto. También tenía un mensaje de Mauricio. Feliz Navidad, Isabel. He estado pensando mucho en todo. Eduardo me contó su versión, pero yo conozco a mi hermano. Sé cómo puede ser. Solo quiero que sepas que cuando regreses, me encantaría verte. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Sus palabras me llenaron de calidez. Mauricio siempre había sido el hermano sensible, el que hacía preguntas incómodas, el que no dejaba que las cosas se barrieran bajo la alfombra. Eduardo probablemente esperaba que Mauricio se pusiera de su lado automáticamente. Pero Mauricio era más inteligente que eso. Me encantaría, Mauricio, le respondí. Hablemos cuando vuelva. No había mensajes de Eduardo. El silencio de su parte era ensordecedor. Parte de mí se preguntaba cómo había pasado su Navidad. Si había conseguido otra niñera. Si había ido a la playa de todos modos. Si los niños realmente habían preguntado por mí o si eso había sido otra manipulación. Pero solo era una parte pequeña. El resto de mí estaba ocupada viviendo mi presente, no preocupándose por el de él. Esa tarde volví al hotel y me di un baño largo. Usé todas las sales de baño que había comprado en una tienda de productos naturales días atrás. Me quedé en la tina hasta que el agua se enfrió, leyendo mi libro, sin prisa. Cuando salí, me puse ropa cómoda y pedí servicio a la habitación. Ordené salmón con verduras asadas y una copa de vino blanco. Cuando llegó la comida,
Puse música suave en mi teléfono y cené en la pequeña mesa junto a la ventana. Mientras comía, pensé en todas las cenas navideñas pasadas. Siempre tan estresantes. Siempre tratando de que todo fuera perfecto para Eduardo. Siempre preocupada de que la comida estuviera bien, de que hubiera suficiente, de que él estuviera contento. Esta cena era simple. No perfecta. Pero era mía. Y eso la hacía especial. Después de cenar, abrí mi laptop. Releí la hoja de cálculo con los $43,000. Esta vez no me dolió verla. Esta vez solo confirmó lo que ya sabía, que había dado más que suficiente. Que había cumplido mi papel como madre 1000 veces. Que no le debía nada más a nadie excepto a mí misma. Creé un documento nuevo. Y empecé a escribir una lista diferente. No de lo que había dado, sino de lo que quería para mi futuro. Cosas que quiero para los próximos años de mi vida escribí en la parte superior. 1. Viajar a lugares que siempre quise conocer. No para visitar a nadie. Solo por el placer de explorar. 2. Tomar una clase de algo que me interese. Pintura, tal vez. O cerámica. O baile. 3. Hacer nuevas amistades. Gente que me vea como Isabel, no como la mamá de alguien o la abuela de alguien. 4. Cuidar mi salud. Ir a todas mis citas médicas. Hacer ejercicio. Comer bien. 5. Aprender a estar cómoda estando sola. No sola por default porque nadie me llama, sino sola porque elijo mi propia compañía. 6. Establecer límites claros con Eduardo y mantenerlos, sin importar cuánta culpa intente hacerme sentir. 7. Perdonarme a mí misma por todos los años que me perdí tratando de ser suficiente para alguien que nunca me iba a valorar. Guardé el documento. Lo imprimiría cuando volviera a casa y lo pondría en mi refrigerador. Un recordatorio diario de que mi vida me pertenecía. Eran las 9 de la noche. Afuera, fuegos artificiales empezaron a estallar. Gente celebrando. Familias juntas. Y yo, sola en una habitación de hotel, sintiéndome más completa de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí. Hola, Isabel. Soy Raquel. Solo quería desearte feliz Navidad y decirte que lo que hiciste fue increíble. Mi prima está furiosa, pero yo pienso que eres una inspiración. Espero algún día tener tu valor. Le respondí, gracias, Raquel. Tu mensaje en el momento correcto cambió todo. Feliz Navidad. Me acosté temprano esa noche. Antes de dormirme, pensé en el Eduardo niño. El niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. El niño que me hacía dibujos en la escuela. El niño que decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ese niño todavía estaba en algún lugar dentro del hombre adulto. Pero el hombre adulto había olvidado cómo ser ese niño. Había olvidado cómo amar sin condiciones, sin conveniencia. Y eso era triste. Pero ya no era mi responsabilidad arreglarlo. Los días siguientes pasaron tranquilos. Pasé el 26 en un museo de historia natural. El 27 caminé por mercados locales y compré souvenirs pequeños para decorar mi casa. Nada costoso. Solo recordatorios de que había hecho esto. De que había elegido por mí misma. La mañana del 28, el día de mi vuelo, empaqué mi maleta con cuidado. Doblé el vestido color vino que había comprado. Guardé los libros que había leído. Metí todos los recuerdos de estos días extraordinarios. Antes de cerrar la maleta, saqué la hoja de cálculo impresa y la carta que me había escrito a mí misma. Las puse en mi bolso de mano. Las llevaría conmigo en el avión. Las leería cada vez que la duda intentara colarse. Bajé a hacer el checkout. Elvira estaba en recepción de nuevo. Cuando me vio, sonrió ampliamente. Señora Isabel, ¿ya se va? Sí, mi vuelo sale en 4 horas. ¿Y cómo estuvo su estadía? ¿Logró lo que vino a buscar? Pensé en su pregunta. Vine buscando una cosa y encontré algo completamente diferente. Vine esperando una reunión familiar y encontré una reunión conmigo misma. Así que sí, logré exactamente lo que necesitaba. Elvira aplaudió. Me alegra tanto escuchar eso. ¿Sabe? Usted cambió algo en mí también. Anoche fui al cine sola por primera vez en mi vida.
Vi una película que mi novio nunca querría ver. Y fue maravilloso. Me alegro, le dije sinceramente. Nunca es tarde para empezar a vivir para nosotras mismas. Nos abrazamos. Dos extrañas que se habían convertido en aliadas silenciosas en la batalla por la autonomía propia. El taxi al aeropuerto fue tranquilo. Miré por la ventana, memorizando las calles de esta ciudad que nunca había planeado visitar pero que me había dado tanto. Esta ciudad donde había redescubierto mi valor. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, revisé mi teléfono. Había un mensaje nuevo de Eduardo. El primero en 3 días. Mamá, sé que estás molesta. Sé que cometí errores. Pero podemos hablar de esto cuando vuelvas a casa, ¿verdad? No quiero que esto arruine nuestra relación para siempre. Leí el mensaje varias veces. Busqué disculpas reales. No las encontré. Busqué reconocimiento de lo que había hecho mal. Tampoco estaba ahí. Solo estaba el miedo a las consecuencias. El miedo a perder su recurso conveniente. Pero también vi algo más. Una puerta entreabierta. Una pequeña posibilidad de que tal vez, con tiempo y límites firmes, podríamos construir algo diferente. No la relación que habíamos tenido. Esa estaba rota más allá de toda reparación. Pero tal vez algo nuevo. Algo más saludable. Escribí mi respuesta con cuidado. Eduardo, estoy dispuesta a hablar. Pero no será la misma conversación de siempre donde yo cedo y tú obtienes lo que quieres. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser sobre bases completamente nuevas. Respeto mutuo. Reciprocidad. Límites claros. Cuando estés listo para ese tipo de conversación, avísame. Mientras tanto, necesito espacio. Presioné enviar. No esperé respuesta. Guardé mi teléfono y abordé el avión. Durante las 8 horas de vuelo, dormí mejor de lo que había dormido en años. No soñé con nada. Solo descanso profundo y reparador. Cuando el avión aterrizó en mi ciudad, en mi hogar, sentí algo inesperado. Emoción. No por volver a la misma vida de antes, sino por comenzar una vida nueva con todo lo que había aprendido. Sara me estaba esperando en el aeropuerto. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Isabel, te ves increíble. Te ves diferente. Me siento diferente, admití. En el camino a casa, le conté todo. Cada detalle. Cada momento de claridad. Cada decisión difícil. Sara escuchaba asintiendo, a veces con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, dijo finalmente. Y quiero que sepas que no estás sola. Yo estoy aquí. Mauricio está aquí. Tienes gente que te valora de verdad. Cuando llegué a mi pequeña casa, se veía diferente también. Más acogedora. Más mía. Entré y puse mi maleta en el suelo. Miré alrededor. Las paredes que necesitaban pintura. Los muebles viejos. La cocina pequeña. Pero todo era mío. Nadie podía entrar aquí y usarme. Nadie podía exigirme nada. Esto era mi santuario. Los siguientes días los pasé organizando mi vida. Pegué mi lista de objetivos en el refrigerador. Programé todas mis citas médicas que había estado posponiendo. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Empecé a caminar todas las mañanas. Eduardo no volvió a escribir. El silencio se extendió. Y yo lo dejé extenderse. No era mi trabajo perseguirlo. No era mi trabajo arreglar lo que él había roto. Una semana después de mi regreso, Mauricio vino a visitarme. Trajo flores y una caja de chocolates. Isabel, dijo, abrazándome. ¿Cuánto tiempo? Hablamos durante horas. Me contó que había confrontado a Eduardo. Que le había dicho que su comportamiento era inaceptable. Que Eduardo había intentado justificarse, pero eventualmente se había quedado sin excusas. No sé si cambiará, dijo Mauricio honestamente. Pero al menos ahora sabe que no todos vamos a permitir que trate a la gente así. Gracias, le dije. Significa mucho que hayas hecho eso. Mauricio se quedó a cenar. Preparamos comida juntos, riendo y recordando viejas historias de cuando éramos una familia más unida. Antes de irse, me prometió que no dejaría pasar tanto tiempo antes de la próxima visita. Un mes después de mi viaje,
Recibí un paquete por correo. Era de Eduardo. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había un cheque. $1000. Y una carta. Mamá, sé que esto no cubre todo lo que te debo. Lo sé. Pero es un comienzo. He estado en terapia. Cristina y yo hemos estado en terapia de pareja también. Estamos trabajando en muchas cosas. No espero que me perdones mañana. Ni siquiera sé si algún día podrás. Pero quiero que sepas que finalmente entendí. Entendí que te perdí. Y que fue mi culpa. Si algún día estás lista para hablar, me encantaría intentar construir algo nuevo. Algo mejor. Te amo, mamá. Y siento mucho haberte tardado tanto en demostrártelo. Eduardo. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por mi cara. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De esperanza cautelosa. De la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de todo esto. No respondí inmediatamente. Guardé el cheque. Guardé la carta. Y seguí viviendo mi vida. 2 meses después, acepté tomar un café con Eduardo. Nos encontramos en un lugar neutral. Hablamos. Escuché sus disculpas. Compartí mi dolor. Establecí mis límites. Él los escuchó. Realmente los escuchó. No fue mágico. No borró años de daño en una conversación. Pero fue un comienzo. Y mientras caminaba a casa ese día, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba que Eduardo cambiara para estar bien. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Ya no estaba esperando que me salvara o me completara. Yo me había salvado a mí misma. Yo me había completado a mí misma. Y si Eduardo quería ser parte de mi vida ahora, tendría que ganarse ese lugar. No con promesas. Con acciones. Con respeto. Con amor verdadero. Llegué a mi casa y miré la lista en mi refrigerador. Había tachado varios objetivos ya. La clase de pintura. Las citas médicas. Los nuevos amigos. Sonreí. Mi vida apenas estaba comenzando. Si fuera con ustedes, ¿hasta dónde irían solo para no decepcionar a quienes los usan?